Bueno, comenzamos. Primero que nada, bueno, saludarlos a todos. Buenas tardes. Queremos agradecerles la participación y esperamos que el evento sea tanto enriquecedor como de su agrado. La duración del mismo va a ser aproximadamente de una hora y el formato va a ser, primero se realizará una presentación por ponentes invitados. Luego pasaremos a un espacio de preguntas de los participantes. En tercer lugar, tendremos un panel de invitados donde nos contarán sobre las necesidades planteadas en cada organismo y la experiencia con GoToWorks. Y por último, tendremos también otro espacio para preguntas de los participantes. Vamos a presentar al equipo. Hoy nos van a acompañar César Corredor, director de Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Agricultura, desde Colombia, consultor Pensiero Advisors. Marcel Mordeschi, desde Uruguay, experto en Management of Technology, consultor y docente internacional. Ellos van a ser los dos ponentes del evento. Luego tenemos como panelistas desde Uruguay a Patricia Canaval, de Intendencia de Montevideo, directora del área de análisis de procesos informáticos. Luis Bornia, de Intendencia de Canelones, de la unidad de cartelería y nomenclator. Y Luis Garrido, licenciado en Ciencias Políticas, director general del Contralor de la Intendencia de Canelones. Vamos a darle paso a los ponentes. Marcel, si quieres comenzar. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Liliana, por la bienvenida. Es un gusto estar aquí y compartir con ustedes algunas reflexiones en relación a este concepto tan interesante que vamos a presentar hoy. El tema de cómo las operaciones de trabajo han comenzado a tomar valor fuera de las oficinas y se han transformado en equipos remotos, y cómo llegar a esos equipos remotos con la información relevante para que tomen decisiones en tiempo real y que esas decisiones sean de calidad y eficientes, es un desafío de gran magnitud que la tecnología está ayudando a resolver. Lo que con mucho gusto quiero compartir con ustedes es dar una visión general, una visión de contexto, una visión global de cómo ha venido evolucionando el mercado global que se denomina de field services, o sea, de servicio de campo, de operación de trabajadores que no se encuentran dentro de las oficinas corporativas, sino que se encuentran haciendo operaciones en formato remoto. Y eso es tanto muy importante para la gente que hace mantenimiento, para la gente que hace instalaciones, para la gente que hace obras, para la gente que hace minería, para la gente que hace agricultura, y para la gente que hace gobierno también, porque obviamente hay que inspeccionar, obviamente hay que identificar, obviamente hay que documentar las observaciones que se realizan en campo, y eso luego tiene que venir, esa información tiene que volver centralizada para la toma de decisiones a nivel gerencial. De manera tal que estamos ante un campo, una disciplina, donde la tecnología tiene un aporte muy sustantivo. Si me permiten, les voy a compartir un conjunto de slides muy cortito, donde queremos ofrecer una visión sobre el mercado general y cómo está funcionando. En primer lugar, una de las cosas más importantes es que el mercado global de field services ha venido creciendo de manera sistemática y se ha acelerado en los últimos años. Se espera
que el mercado de servicios de tecnología asociados a Field Services alcance los 6.000 millones de dólares en el 2026 y que crezca a un ritmo acelerado de entre el 11 y 15% anual acumulativo. ¿Sí? Varios elementos, varias palancas de actuación que en inglés se llaman drivers, son los que están condicionando, los que están generando, los que están posibilitando esa tasa de crecimiento acelerado. Una, por supuesto, el principal dueño de la transformación digital en muchísimas empresas ha sido el COVID. Obviamente que la pandemia nos ha puesto a todos en la obligación de gerenciar de forma remota. Pero también hay un conjunto de elementos que estaban allí presentes y que, aunque hubiera venido el COVID, sin ellos no hubiera sido posible. El primero, el más importante, es la evolución de la tecnología, en particular todo lo que tiene que ver con la manera como las empresas han pasado sus datos a la cloud y cómo la ubicuidad de la tecnología permite el acceso a los datos y la georreferenciación de las operaciones en todo momento. Al mismo tiempo, se ha popularizado, como es evidente para todas luces, el uso y penetración de los smartphones, que son pequeñas computadoras que son muy útiles para este concepto de trabajo en campo, porque permiten el posicionamiento geográfico, permiten la foto y el video, permiten el ingreso de datos, permiten el intercambio con interfaces y apps de amplia aplicación. Las empresas están invirtiendo a gran escala en el uso de estas tecnologías y lo hacen para conseguir aumentar su competitividad y buscar su eficiencia frente a sus competidores. Al mismo tiempo, la pandemia y esta capacidad para incorporar diferentes tipos de dispositivos aumentó lo que se llama el uso de BYOD, que es Bring Your Own Device, o sea, intégrese o conéctese a las aplicaciones corporativas con tu propio celular, con tu propia tableta, con tu propia PC. A partir de que las personas han trabajado en forma remota, esta tendencia tecnológica originó el uso de tecnologías en formato remoto que permitieron una adopción masiva de las herramientas de field services y geoposicionamiento. ¿En qué industrias, en qué segmentos, en qué negocios la adopción de este tipo de tecnologías ha sido más importantes? Bueno, es muy importante, por ejemplo, en salud, ¿no? En salud, la salida de los médicos del hospital para ir a visitar a los enfermos y poder documentar la situación del paciente en el lugar en el que está y poder integrar esa información con la información de la historia clínica electrónica que el hospital tiene en sus servicios centrales, es una funcionalidad adicional que le da una enorme capacidad de autonomía al médico, porque puede consultar en forma remota y además puede actualizar y puede ordenar en el workflow de procedimientos posteriores a la visita clínica, ¿sí? En, por ejemplo, gobierno, todo lo que tiene que ver con la auditoría por ejemplo, de bromatología, las auditorías de las obras, si se están cumpliendo, si se está haciendo a cabalidad. En telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con el uso de monitoreo de redes y antenas de telecomunicaciones. Y así sucesivamente, en todas estas industrias que aquí les estoy mostrando, las aplicaciones de field services están teniendo una enorme integración. Cuando se le preguntan a las personas, a los gerentes, por qué razones ellos están incorporando soluciones de field services, cuáles son los problemas que están enfrentando, cuáles son los desafíos que tienen y que se responden gracias a la incorporación de las soluciones tecnológicas de field services, lo primero y lo más importante tiene que ver con el servicio a los clientes, ¿no? O sea, las expectativas de los clientes están cada día más altas y entonces los trabajos de campo tienen que ser realizados con un nivel de eficiencia, con un nivel de velocidad, con un nivel de respuesta a lo que quieren los clientes que son extraordinariamente importantes. Otra cuestión que dicen los gerentes son los márgenes, ¿no? El trabajo de campo suele ser un trabajo costoso y en consecuencia realizarlo de manera ineficiente tiene un impacto significativo en los estados de resultado de las compañías que lo hacen,
y consecuentemente se genera esta tecnología para mejorar los márgenes de contribución del negocio. Los problemas técnicos y el aseguramiento de partes y piezas para el mantenimiento, el poder sacar fotos, ver cuál es la naturaleza de los daños y poder proveer en tiempo y forma los repuestos correctos para los momentos correctos, es un elemento clave para también luego hacer el despacho y el ordenamiento del sistema de pedidos de mantenimiento. Y otras razones como la presión competitiva y la complejidad creciente de los servicios. Finalmente, y para terminar este panorama muy general sobre la adopción de en los sistemas de field services a nivel global, nos gustaría mostrarles algunos beneficios que típicamente se han obtenido luego que una empresa ha incorporado soluciones de field service. La primera, obviamente, tiene que ver con todo el concepto que está alrededor del concepto de tiempo real, ¿no? O sea, todo se hace al mismo tiempo. Como la persona que está en el campo está conectada, entonces emite la información en tiempo real, permite el monitoreo del tiempo real, permite pedir el repuesto en tiempo real, permite facilitar la gestión, permite facilitar y optimizar los tiempos de entrega de los repuestos, permite redistribuir las rutas cuando surgen imprevistos. Y después están todos los temas relacionados a la toma de decisiones, entonces mejor control sobre las operaciones de campo, lo que se llama analítica sobre la geogestión, o sea, dashboard de toma de decisiones analíticos que permiten la toma de decisiones dinámica, tanto operativa como táctica y estratégica, la generación de ahorros, la posibilidad de tomar decisiones basadas en los servicios geográficos, y la mejora en general como consecuencia de la calidad de los servicios, teniendo disponibilidad de información en línea en el territorio. Estos son básicamente las ideas que quería compartir con ustedes sobre cuál es la situación hoy que tiene que ver con el estado del arte en materia de la tecnología de servicios de field services o servicios de campo. Liliana, quedo a disposición por si más adelante se producen preguntas, etcétera. Estaré atento a las presentaciones de los colegas. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias Marcel, más que clara la presentación. Bueno, damos ahora el espacio a César Corredor, si quieres comenzar con tu presentación y después vamos a algunas preguntas que puedan surgir. Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos, Liliana, buenas tardes a mis contertulios, compañeros de panel, igualmente saludarlos. Y pues lo primero agradecer justamente a los organizadores del evento, a GoToWorks por la amable invitación. En mi caso, pues como bien lo comentaba Liliana durante su presentación, pues yo estoy desde Colombia. Actualmente, digamos que estoy trabajando principalmente en temas relacionados con consultoría y sobre todo, y lo comento porque tiene mucho que ver con lo que vamos a mostrar en un momento en más detalle, sobre todo en temas relacionados con la competitividad y con el acceso a nuevos mercados. Y ahí, por ejemplo, vamos a ver cómo el gobierno tiene un rol fundamental de acompañar y de ser un buen partner para el sector privado a la hora de generar unos incentivos mayores y unos elementos que le permitan a las empresas ser más competitivos, tener mejor información, tener unos mejores servicios, que son justamente los temas que se pueden alcanzar con el uso de la tecnología y, como bien lo comentaba Marcel hace un momento, específicamente con todo lo que tiene que ver con el field management y con los field services que se pueden digamos que desarrollar a partir del uso de la tecnología. Entonces voy a abrir mi presentación para contarles un poco acerca de estos temas. Bien, entonces un poco lo primero que valdría la pena comentar y arrancar un poco con este contexto
es que el gobierno y el Estado en América Latina ha tenido una dualidad históricamente, y es que en nuestro continente tenemos la tradición de tener un Estado muy grande, pero no necesariamente un Estado fuerte. Y eso lo que implica es que tenemos unas entidades que, claro, tienen muchísimas funciones, que agolpan muchísima gente, muchísimos recursos, pero que al final no logran llegar con suficiente fortaleza al ciudadano. Esa visión, esa idea del papel del Estado ha venido modificándose en los últimos años, ha venido progresando, ha venido teniendo algunos ajustes en algunos países, pero todavía es un proceso que es lento. Es decir, poco a poco entendemos mejor el rol del gobierno para acompañar y para ayudar al sector privado, pero eso todavía no termina de consolidarse como un proceso fuerte en América Latina. Y entonces vamos a ver cómo la tecnología de alguna manera puede ayudar justamente a cambiar ese chip, a modificar esa forma de ver el gobierno y también de que el gobierno vea su rol dentro de los mercados y dentro de la economía. Típicamente, los gobiernos en América Latina se han encargado de diferentes tipos de servicios y de actividades relacionadas con lo que llamaríamos servicios públicos esenciales, acueducto, electricidad, servicios de seguridad, la prestación de los servicios de justicia. Digamos que los servicios que normalmente o tradicionalmente se le entregan al sector público. Pero en los últimos años, al mismo tiempo, esas funciones se han ido ampliando aún más. Y entonces el gobierno ha entrado también en servicios, por ejemplo, relacionados con la vigilancia y el control de los diferentes sectores económicos. Hablo por el caso de Colombia, por supuesto, que es el que conozco de forma más cercana, pero cuando uno habla con colegas de otros países y cuando conoce, digamos, la estructura gubernamental en diferentes lugares de América Latina, se da cuenta del rol que tienen entidades como las superintendencias, como los ministerios en ese papel de controlar y de vigilar el cumplimiento de las actividades privadas. Y eso es un tema que ha venido creciendo, como digo, y que tiene además un reto importantísimo, porque si no se hace de manera adecuada, se puede convertir en una carga a nivel de costos muy fuerte para la economía. Pero también hay un tema en el que el gobierno ha tenido un creciente papel y que es muy importante, sobre todo cuando pensamos en mercados internacionales, en la posibilidad de que los exportadores locales, de que las empresas locales logren llegar a otros mercados. Y es el tema de las verificaciones y de las certificaciones. Cada día ganan más importancia todos aquellos sellos que se le pueden imprimir, que se pueden diferenciar en los productos que exportamos y que buscan también su llegada a otros mercados. Mencionaba que precisamente hasta hace relativamente poco trabajaba o estaba vinculado con el Ministerio de Agricultura, de manera que obviamente es un sector que tiene unos retos importantes y que conozco de alguna manera de forma muy cercana. Y ahí, por ejemplo, en los últimos años ha venido creciendo todo lo que tiene que ver con hacer una agricultura más amigable con el medio ambiente, con tener unos procesos de producción a los que se les pueda hacer trazabilidad. Y en toda esa recolección de información y de coordinación de esfuerzos, el gobierno tiene un rol fundamental.
Y justamente el cuarto aspecto es ese que acabo de mencionar, la capacidad que tiene el gobierno de integrar y de poner en la misma dirección al sector privado, a los sectores públicos, ya no solamente a nivel nacional, sino también a nivel territorial, a entidades no gubernamentales. El gobierno es un generador de coordinaciones de esfuerzos, es un constructor de esa coordinación. Pero esa coordinación le otorga un rol esencial en términos del manejo y de la buena administración de la información que posee. Y por eso arranco por este lado. Y entonces me voy a ubicar un poco en la relación del sector público con el ciudadano. Y específicamente me voy a referir a lo que sentimos muchas veces cuando tenemos que hacer alguna diligencia o tenemos que hacer algún tipo aquí lo llamamos de vuelta, de gestión ante el sector público. Y entonces nos encontramos con situaciones como la incertidumbre de no saber con qué tipo de funcionario público nos vamos a encontrar. Hay funcionarios públicos muy diligentes, hay otros que lo son menos. Esa incertidumbre lo que implica es que la prestación del servicio no está siendo homogénea. Y ahí, por ejemplo, la tecnología tiene un rol fundamental. Lo segundo que a veces sentimos es rabia. Rabia porque no logramos nuestro cometido, no logramos completar los procesos o porque los procesos toman más tiempo del que deberían. Y entonces volvemos a lo mismo, los servicios públicos tienen un reto importante y es mejorar esa relación con el ciudadano y utilizar las herramientas que se tengan a disposición para hacerlo. Decepción también, otro de las sensaciones, y esto es muy con base incluso en encuestas y en entrevistas que uno encuentra cuando se hacen mediciones de gestión a nivel de entidades públicas. Y todo esto, estas palabras que ven ustedes acá, pues precisamente son recogidas de ese tipo de encuestas. La otra sensación es que muchas veces en el sector público nada cambia, que todo sigue igual, que no hay progreso, que no hay cambios que permitan mejorar la capacidad del Estado para atender las necesidades del ciudadano. Y en muchos casos, que es otra de las sensaciones, se percibe al gobierno como un ente demasiado lejano, demasiado, digamos que está que no tiene la capacidad de llegar, no solamente en términos geográficos, no solamente en términos de poder prestar servicios directamente en los territorios, sino también distanciado de las preocupaciones y de las necesidades del ciudadano. Entonces, esos son 5 elementos que muestran cómo la relación del sector público con el ciudadano tiene una oportunidad de mejora enorme. Y entonces, aquí hay que mencionar varios elementos en los cuales la tecnología puede ayudar muchísimo al sector público. Primero, la tecnología le otorga capacidades a sus usuarios y específicamente en este caso a los funcionarios públicos. La tecnología da la capacidad, por ejemplo, de aprovechar economías de escala, de atender un grupo de ciudadanos mucho más amplio. Segundo, la tecnología da la posibilidad de recoger información que sea más creíble y que sea mejor gestionada por parte de los funcionarios. Tercero, la tecnología, y está ocurriendo, por ejemplo, en esta reunión, tiene la posibilidad o nos da la posibilidad de acortar distancias. Un país como puede ser Colombia, tiene del orden de unos 1.200.000 kilómetros cuadrados y atiende, el gobierno nacional atiende alrededor de 50 millones de personas. No tener la posibilidad o desechar la posibilidad de hacer un buen uso de la tecnología implica tener una distancia enorme con todos esos territorios y con todas esas personas. Y cuarto, la reducción de tiempos. Facilitarle al ciudadano los procesos y las gestiones que se realizan por parte del sector público. Eso implica mejorar la relación con el ciudadano, con las empresas, con los mercados. Y ahí vamos a hablar en un momento de cómo el gobierno puede ayudar
a desarrollar y a incrementar la eficiencia de los mercados. Y adicionalmente, acercar a esos actores con otros gobiernos, con otros países, que es otro elemento fundamental de parte del gobierno en su gestión. La pandemia, de hecho, nos ha enseñado una serie de elementos que han venido mejorando y que hay que aprovechar. Y es que debido al confinamiento que hemos tenido en buenos pasajes, en periodos relativamente largos de estos últimos 2 años, eso nos ha llevado a aumentar las capacidades de conectividad en los países. Ha habido una preocupación mayor por parte del ciudadano a tener un buen sistema de internet, a tener unas buenas comunicaciones. Pero adicionalmente ha generado unos retos importantes que el gobierno también tiene que aprender a manejar de la mejor manera. Y es que obviamente la pandemia ha llevado a que el gobierno reciba mayores exigencias porque tiene que responder ante esta situación de pandemia, pero ha tenido que hacerlo con menores recursos, porque la crisis económica, la caída en el crecimiento económico ha llevado a que la preocupación del déficit fiscal aumente. Y entonces nos encontramos en un momento en el que la conectividad y la productividad han vuelto a ser parte o se han convertido en el centro de la preocupación de esa relación entre el gobierno y los ciudadanos. Y entonces voy a hablar de 3 elementos que son digamos, como el eje de lo que quiero presentar, de esa relación del gobierno con la sociedad. Y el primero tiene que ver con las empresas. En el caso de las empresas, el gobierno y la tecnología tienen la posibilidad de fortalecer esa relación en varios ejes. Primero, en lo que tiene que ver con la reducción de costos, en la posibilidad de que los empresarios tengan unos servicios del gobierno que sean menos costosos y más eficientes. Segundo, en la posibilidad de controlar la ilegalidad. En países como los nuestros, como los países de América Latina, hay una realidad innegable, lamentable, pero innegable, y es la desafortunada relación que existe entre el ciudadano y la ilegalidad o la informalidad. La posibilidad de tener un gobierno más fuerte, de tener un gobierno más eficiente, permite también reducir ese elemento, y eso va en favor a la competitividad, sobre todo de los empresarios formales, de los empresarios que hacen bien las cosas, que lo hacen de manera legal, y también de los empleados, de las personas que están empleadas en esas empresas. Tercero, la posibilidad de llegar a nuevos mercados, una mejor información, unos servicios más eficientes le permiten al sector privado llegar a mercados más amplios. Mencionaba yo hace un momento de la extensión que tienen nuestros países y de la cantidad de gente que hay que atender. Bueno, con esa información y con esa mayor eficiencia, uno tiene la posibilidad de acceder y de atender unos mercados más amplios. Por supuesto, todo esto está relacionado con el tema de mayor eficiencia y de menos trámites que mencionaba hace un momento. Y por último está el tema de algo que también ya comentaba, que es el crecimiento que han tenido las certificaciones y los sellos de calidad. Si el gobierno es capaz de ofrecer unos servicios más eficientes, de mejor calidad a los empresarios, eso se convierte en una buena forma de acompañar ese elemento que muchas veces en los mercados internacionales, en Europa, en Estados Unidos, es mirado con mucha cautela, que son la calidad de los productos y adicionalmente la calidad de los servicios, la velocidad con la que yo puedo llegar con un producto al exterior. Nos pasa muchas veces, sobre todo en los servicios portuarios, en los servicios de transporte, en diferentes servicios que hacen que se demoren demasiado en llegar los productos desde nuestros países
hasta los mercados internacionales. Eso es un elemento clave en el que se puede trabajar con buena tecnología, con buena información, con buenos sistemas de trazabilidad. En el caso del ciudadano, también temas de credibilidad, evidentemente, en la medida en que tenemos ciudadanos mejor atendidos por el Estado, esa credibilidad va a aumentar. La posibilidad de acceder a más servicios de parte del Estado de manera más ágil, de manera más eficiente. Y en últimas, en el cumplimiento de metas del gobierno. Y aquí cuento un ejemplo rápido de algo que ha venido ocurriendo en Colombia. En Colombia ha habido, por ejemplo, un muy buen proceso de fortalecimiento a nivel de tecnología en la DIAN. La DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es obviamente la entidad que recolecta los impuestos que pagan los ciudadanos. En los últimos años, la DIAN se ha fortalecido en términos de mejorar su tecnología. Y hoy en día, hacer los impuestos en Colombia es muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil de lo que era hace 10, 15 años, evidentemente. Pero como les digo, sobre todo en los últimos 3 años ha habido, digamos, un proceso muy acelerado en este sentido. Eso lo que permite es que las metas de recaudo de impuestos del gobierno se han venido también incrementando, se han venido superando con creces. El crecimiento que ha tenido el pago de impuestos, incluso en medio de la pandemia, que se hubiera podido esperar que fuera muchísimo menor a lo que teníamos antes, al contrario ha venido mejorando. Y entonces el gobierno también tiene que entender que el cumplimiento de sus metas, que el cumplimiento de sus objetivos tiene mucho que ver con la facilidad que le dé al ciudadano para acceder a los servicios que presta. Y entonces, decía yo hace un momento justamente que la tecnología nos permite conectar mejor al ciudadano y que el ciudadano se preocupe mucho más por la información. Y yo creo que ese es un elemento, bueno, 2 elementos de hecho del COVID que hay que aprovechar, ¿sí? Algo así como, no hay mal que por bien no venga, ¿sí? Obviamente el COVID fue un fenómeno indeseable para todos, generó pues todo lo que hemos tenido que vivir, pero en medio de todo hay que saber aprovechar las ventajas y los beneficios que ha dejado en términos de un ciudadano con mayor preocupación por la información y con mayor grado de conectividad con el Estado. En términos de mercados, y este es el último elemento que menciono dentro de esos 3 ejes, primero empresas, segundo ciudadanos, tercero mercados. La eficiencia del Estado y el uso de la tecnología da la posibilidad de tener mejor información, elemento clave para poder llegar a otros países, para poder llegar con nuestros productos a través de exportaciones y en general de todos los procesos de internacionalización. A veces cuando hablamos de internacionalización pensamos solo en exportaciones y hay diferentes maneras de relacionarse con los mercados en el exterior. Para poder hacer eso, la información es clave. La información y la oportunidad de esa información son elementos fundamentales. Pero adicionalmente, el desarrollo y la llegada a esos mercados internacionales también requiere de ese elemento de coordinación que tiene el Estado y que ya mencionábamos hace un momento. Nosotros actualmente, por ejemplo, estamos acompañando a varios gremios en procesos de internacionalización, en su deseo de llegar a otros mercados. Los productores de pollo quieren llegar a Japón, quieren llegar a Estados Unidos, los productores de cerdo también quieren abrir sus fronteras a otros países. Elemento clave para poder alcanzar esos objetivos es la información, pero además la coordinación de esfuerzos, que el gobierno preste servicios mucho más eficientes implica para estas empresas el hecho de que van a poder relacionarse más rápidamente con esos pares, con esos compradores con los que se van a encontrar en esos otros mercados, que se van a facilitar las gestiones de muchas entidades a nivel de gobierno. El gobierno no son solamente los ministerios, el gobierno son las entidades que hacen la inspección y la revisión de productos, que tienen la información acerca
de cuáles son los compradores de cada mercado. Todo ese tipo de cosas se tiene que poner en un mismo canal, y ese canal debería ser o debe ser la tecnología. La pedagogía también es clave en todo esto. Tanto a los oferentes de esos servicios, que son los funcionarios públicos, a los que hay que darles las herramientas, pero además darles el conocimiento y las capacidades para que puedan prestar el servicio público de la mejor manera. Y en eso también, por ejemplo, la tecnología cumple un rol elemental, un rol fundamental. Ahí también podría darles el ejemplo de lo que ha venido pasando en Colombia con los servicios de extensión agropecuaria, es decir, estos servicios que llegan a formar a los productores, a los cultivadores de diferentes productos. Y ese ejercicio requiere primero formar a esos extensionistas. La tecnología ha servido muchísimo para, primero, tener la misma información, digamos, homogenizar la información y por lo tanto el servicio que prestan estos extensionistas, pero adicionalmente poder hacer la verificación y el seguimiento a la labor que ellos desarrollan. Y por último, y digamos, para no alargarme mucho más, que yo sé que ya estoy ahí sobre el límite de tiempo, los temas de inspecciones, de auditorías, todo lo que tiene que ver con el seguimiento y el control, en los cuales la tecnología también puede dar un apoyo fundamental tanto al sector público como al sector privado, pero digamos en el caso del sector público, que es a lo que nos estamos refiriendo, pues hay toda una serie, y Marcel ya también lo mencionaba hace un momento, hay toda una serie de actividades que desarrolla el gobierno en verificación, en inspecciones, por ejemplo, en puertos, cuando hay entrada o salida de productos, en transporte de productos agropecuarios, control de enfermedades, todo ese tipo de cosas. Eso solamente para hablar del sector agropecuario, pero igualmente pasa con otros sectores, con el sector industrial, por ejemplo, donde también hay una verificación de procesos, donde también hay, digamos, una inspección de alimentos procesados, pero también de medicinas, de fármacos, de cantidad de productos que requieren de la aprobación y de la inspección del gobierno. Esto es, digamos, como los retos que entonces tiene el gobierno hacia adelante y en los cuales, en todos ellos, como lo dice ahí en la parte de abajo, el gobierno puede tener un rol y sobre todo la tecnología puede prestarle un apoyo enorme al gobierno. Primero, mejorar los servicios del gobierno sin aumentar el déficit fiscal, sin que implique costos adicionales. Segundo, la capacidad de recoger información, la capacidad de llegar a mercados, a personas, a lugares donde la información se encuentre y poder recolectarla de la manera más eficiente. Tercero, generar credibilidad entre los ciudadanos y entre el sector privado, elemento clave para que ese trabajo mancomunado lleve a crecimiento económico y lleve a mejoras en el bienestar. Cuarto, acercarse a todos los ciudadanos. Ese es un reto fundamental. Recortar la distancia, que el ciudadano sienta que realmente el gobierno está a un clic y que a ese clic va a encontrar toda la información que requiere para desarrollar sus actividades con el apoyo de las entidades de gobierno. Quinto, formar a los funcionarios, capacitar no solamente al funcionario, sino también al usuario de los servicios del gobierno, que ciertamente muchas veces es también un reto, una dificultad que se encuentra en esa relación. Y en últimas, y también muy importante en toda esa relación, brindar más transparencia, más información, mejores servicios, servicios más fáciles de comprender para el ciudadano, implican una mayor transparencia en esa relación con el Estado. Me detengo ahí, Liliana, para no ocupar más tiempo y pues nuevamente agradecer por la invitación y quedo igualmente pendiente de las preguntas que tengamos más adelante.
Perfecto, César, muchas gracias. Quedó bien claro que tenemos que tener tecnología, yo creo que no tenemos otro camino. Y bueno, ahora pasamos, después, como para no hacerlo tan extenso, vamos a pasar a la parte de panelistas, con las preguntas, y dejamos al final, digamos, las preguntas de los participantes. Patricia Canaval, de Intendencia de Montevideo. Bueno, a todos, y reitero, bueno, Patricia, muchas gracias por estar. Y nos gustaría que nos contaras sobre la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, qué requerimientos tenía para mejorar la calidad del servicio que impactara en el ciudadano, ¿no? Hola Liliana, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Y sabés que ahora mirando las presentaciones de Marcel y César, pensaba que estamos muy alineados, más allá de que no las conocía de antemano, porque claramente el foco cuando empezamos a trabajar sobre esto era mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía y fundamentalmente lo que tenía vínculo con las tareas de campo. Hay muchas áreas en la Intendencia que por distintas razones, también por lo que mencionaban los compañeros, ya sea inspecciones, relevamientos de varios tipos, necesitan hacer tareas en calle, digamos. Y bueno, necesitábamos contar con alguna herramienta que nos ayudara a eso. Necesitamos poner foco tanto en ese trabajo de campo como en el trabajo de escritorio para poder planificar esos trabajos, poder asignarlos a quienes podían hacerlo, ya sea por cercanía o por determinados perfiles, poder contar con información centralizada una vez realizado ese trabajo, poder ir conociendo a medida que se iba haciendo el trabajo, de cómo iba haciendo, poder medir cuánto llevaba a hacer determinada tarea, cosa que no se contaba con esa información previa, para poder asignar mejor posteriormente el trabajo. Todo eso nos permitía, y la idea era que nos permitiera contar con información más útil para la toma de decisiones posterior, ¿no? Poder realmente tener información de calidad para la toma de decisiones y que las asignaciones posteriores de tareas fueran más eficientes. Y otro requerimiento también que teníamos, que tenía que ver con la herramienta, era que fuera fácil de configurar, que no requiriera la participación de desarrollo, sino que pudiera ser realmente configurada por los funcionales del área de tecnología, que es donde yo pertenezco. Entonces, esos eran varios de los requerimientos que teníamos al momento de salir de la búsqueda de la herramienta que, bueno, que luego seleccionamos, que fue Google. Perfecto. Y en cuanto a la, digamos, la gestión en un proyecto en sí, ¿nos podés contar muy esquemáticamente el antes y el después, cómo impactó? Bien, bueno, en el primer proyecto que trabajamos, que nosotros llamamos de estructuras fijas, pero en realidad son las estructuras fijas, son las paradas de ómnibus, que tenía que ver con el tema de las inspecciones, de las paradas, que se requieren continuamente estar conociendo el estado de las mismas, sabiendo dónde están, porque tienen mucha movilidad. Y bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestros compañeros del sector, ellos manejaban planillas, en el mejor de los casos, que eran difíciles de actualizar, de mantener actualizadas, tenían dudas muchas veces de si la información que contenían era la real o había pasado algo, que alguien había borrado alguna fila o algún problema había sucedido. Y entonces mantener eso, asignar el trabajo, salir con esas planillas era muy complicado. Bueno, el después fue la facilidad de poder contar con formularios que primero que tuvieran toda la información completa de lo que se tenía que relevar, que también a veces pasaba que faltaba alguna información y tenía que repetirse la inspección porque se había omitido algún dato que era importante conocer.
Y bueno, el poder hacer esa sistematización claramente permitió el poder tener actualizada la información y claramente mejorar la tarea que se estaba haciendo. Bien, entonces como quien dice, o sea, la mejora de la gestión se vio impactada. Y en experiencias de implantación de una solución así de este tipo como GoToWorks. Bueno, después tenemos, como todo, ¿no? Cuando uno recién empieza, tiene todo ese periodo de adaptación y de conocimiento, lo que nos ayudó a que en implantaciones posteriores toda esa experiencia nos sirviera para poder llevar adelante más rápido una solución cuando se requirió, ¿no? Tuvimos otro ejemplo, que es uno de los últimos en el que hemos trabajado, que es el Plan Veredas ABC, que es un plan muy ambicioso, que consta del relevamiento de las veredas de muchos padrones de Montevideo, y bueno, cuando nos contaron sus necesidades, nosotros pudimos mostrarles más o menos cómo podían trabajar con GoToWorks en, creo que, 4 días más o menos. Entonces hubo como un periodo muy corto entre que surge la necesidad y poder tener como una solución para que ellos primero la pudieran testear, a ver si era su requerimiento. Cuando nos dieron su OK, pudieron salir a la calle, creo que en 2 semanas ya estaban trabajando en producción, digamos, utilizando la herramienta, y además con un formulario que tenía mucha información para recabar, y sin embargo la pudimos pasar muy rápidamente. Bueno, creo que por la experiencia son todas positivas, y seguirán más, esperemos. Podemos decir. Muchas gracias, Patricia. Luis Bornia, creo que estaba por allí. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver qué, espera un momentito. Que reactivamos el audio, perdón. Ahí. Ahora. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos los participantes. Bueno, Luis, muchas gracias. Luis, de Intendencia de Canelones, del área de Cartelería y De Unidad Cartelería y Nomenclator de la Intendencia Canelones. Perfecto. Bueno, Intendencia de Canelones, nos gustaría que nos contaras qué retos en cuanto a la incorporación de tecnología enfrenta la Dirección General de Gestión Territorial, ¿no? Que es la que depende del área de cartelería, ¿no? Y nomenclator. Claro, la unidad a la cual pertenezco, que es la Unidad de Cartelería y Nomenclator, perteneciente de la Dirección General de Gestión Territorial, una pata que tiene, de tantas que tiene la dirección. Bueno, el reto que nos incorpora este tipo de herramientas, como otras tantas, por supuesto, es la mejora de la gestión. Digamos, todo va alineado a lo que la dirección a la cual pertenezco viene trabajando ya hace un tiempo. En cuanto al resto de los permisos que involucran a toda la dirección, ¿no? Desde los más voluminosos, por llamar permisos de construcción, habilitaciones de funcionamiento, viabilidad de fraccionamientos, que son los trámites de mayor envergadura, la parte de que nos toca en esto sería la parte de cartelería publicitaria, que estamos con pedales, pero mirando un horizonte bastante cercano con esta herramienta. Por eso esta herramienta apuntamos a seguir mejorando lo que es la gestión de nuestra dirección como el resto, ¿no? Perfecto. Y ahí en el uso, digamos, que han tenido de corto plazo, ¿no? Porque no hace tanto que lo vienen utilizando,
¿Qué experiencia han tenido del área, digamos, tuya, de toda la gestión? ¿Qué te ha Bueno, parecido la solución? claro, el piloto, digamos que venimos digamos, realizando conjuntamente con la Dirección de Contralor, que es quien hace la tarea de campo, por lo que lo pudimos observar en ese corto plazo que tuvimos de ese piloto, fue muy auspicioso, ¿no? Donde cuando nos presentaron este proyecto en nuestra dirección, y mirando un poco el piloto, enseguida dimos una sola respuesta, a que sigamos avanzando en esto, porque le veíamos una herramienta muy útil en lo que es el desarrollo tanto de la gestión en sí, lo que me toca a mí puntualmente como unidad de cartelería, que bastante a pedal tenemos, como lo mencionó anteriormente, también es una pata fundamental en lo que es la dirección de Contralor, que es la tarea de campo que nos hace, ¿no? En el plan piloto que tuvimos, lo que podemos observar directamente es que cuando se releva un dato específico que está identificado con un padrón y un ID de georreferenciación, con todos los datos que se proporcionan en esa tarea, en tiempo real podemos visualizar lo que es la cartelería publicitaria, que es lo que estamos abocados ahora puntualmente con esta herramienta. En tiempo real podemos visualizar una cosa que hoy no tenemos, por los mecanismos que tenemos, no llegamos a esa instancia. Entonces entiendo que es muy importante, y bueno, vemos con buenos ojos, a ver si podemos llegar a corto plazo, ponerlo en producción. Escuchando un poquitito a Patricia, por supuesto que venimos unos renglones más abajo nosotros, ¿no? Nos llevan una pequeña ventaja. Pero bueno, si bien desde el punto de vista informático nuestro gobierno departamental está bastante avanzado, tenemos patas todavía para solucionar, que es lo que a mí me toca en esta parte de lo que es la cartelería en sí. Viendo un poco también que este tipo de producto en el mercado es muy dinámico, y con esta herramienta que lleva, digamos, un relevamiento en tiempo real, podemos visualizar de forma inmediata una situación, alineando y analizando una estrategia tanto en la geogestión y asociando datos con el resto de las gestiones, digamos, ¿no? Perfecto, Luis. Sí, yo creo que a corto plazo ya van a poder estar y Esperemos. quizás alinearse, como le decías a Patricia, y llegar, que vienen un poquito más atrasados, pero en el mismo camino. Gracias, Luis. Bueno, y también contamos como panelista con Luis Garrido, de también la Intendencia de Canelones. Luis, me gustaría... vamos a activar el micrófono. Ahí está, creo. Perfecto. Que nos contaras desde tu área, desde tu punto de vista, cómo percibís la gestión en campo y el impacto que esta puede tener. Bueno, a ver, de esta dirección general depende todo lo que es la parte de inspecciones generales. Hoy César hablaba de la distancia del ciudadano y de la facilidad. Nosotros no somos precisamente lo que el ciudadano quiere tener más cerca, porque somos los responsables del control y del cumplimiento de la normativa dentro de Canelones. Bien decía Luis que nuestra intendencia tiene un trayecto en lo que es gestión electrónica bastante vasto. Ya hace 14 años, hizo hace unos pocos días, que toda la gestión documental de la Intendencia de Canelones es electrónica a través de sistemas, y buena parte de los trámites que hay para realizar ante la Intendencia de Canelones se pueden desarrollar en su mayoría a través de las plataformas web. Lo que nos sedujo de esta herramienta básicamente era el potencial que tenía. Primero, en cuanto a la reducción de tiempo y al incremento de la productividad de los equipos inspectivos en campo. Fabuloso. Yo te diría que
no hemos hecho una media, pero entre 4 y 6 veces redujimos los tiempos de intervención en campo a la hora de elaborar un acta de inspecciones. Y digo, eso es por un lado muy, muy bueno. Lo otro que nos permite, a través de la integración de la plataforma con los servicios informáticos de la Intendencia, es eliminar un tema de transcripción, de escaneo, de cargado de documentación papel en gestión electrónica, por la integración inmediata de los sistemas y el impacto de la realización de la tarea de campo en tiempo real sobre los sistemas de gestión. Que eso es lo que nos ha venido demorando un poco la puesta en producción. Somos muy ambiciosos los de Canelones, y cuando ponemos a funcionar una herramienta de estas, pretendemos que empiece a funcionar desde el primer momento con todo su potencial, ¿no? Porque es lo que nos permite efectivamente mejorar la respuesta y la calidad del vínculo con el ciudadano. Allí, en lo que hace a cartelería, bueno, descubrimos que la plataforma es muy flexible, muy amigable para el funcionamiento habitual en campo, y tiene, bueno, algunas potencialidades bien interesantes. Una de ellas es esa capacidad de modularse que tiene dentro del esquema que viene ya diseñado de base, que nos permite cubrir más de un aspecto. El segundo aspecto es que al estar conectados en tiempo real y tener esta posibilidad de integración con los sistemas de gestión documental de la Intendencia, la inspección ya no tiene por qué limitarse solo al aspecto para el cual la habíamos pensado originalmente. O sea, uno va por un relevamiento de un cartel publicitario, pero en este camino de la integración ya tiene también la capacidad de asociar la geolocalización de ese cartel con una parcela urbana o rural donde está ubicado el cartel, y ya dejar marcado en los sistemas que esa locación tiene una instalación con este tipo de servicios. Nos permite, o nos tendría que permitir saber si la situación impositiva de ese padrón, de esa parcela, está regularizada frente a la Intendencia o no, si las construcciones que están sobre ellas tienen o no tienen la autorización de la Intendencia o la regularización frente a las dependencias concretas. Digo, tiene un sinfín de utilidades asociadas a una única inspección que para nosotros significa un dato muy, muy relevante, y es lo que nos cautivó. Después en el uso, bueno, tiene esto, ¿no? En las pruebas de campo que hicimos, esto que te decía de la baja de los tiempos, a veces uno tenía que llenar un formulario papel, que es prácticamente una carilla A4 con campos que están predefinidos, pero que hay que escribir manualmente cada una de las cosas. Esto te lo soluciona con un clic. Es muy poco lo de intervención manual que tiene que haber, y digo, tiene otra celeridad también. Y lo otro que tiene es un componente de transparencia que para una dirección que tiene las inspecciones generales a su cargo es clave. Digo, la transparencia del vínculo con el ciudadano es una de las herramientas fundamentales para legitimar la acción del Estado y para garantizar que las acciones que se llevan adelante tienen el marco normativo y el derecho a defensa, a descargo y a explicación de cada uno en tiempo real. Y es lo otro que encontramos que esta plataforma tiene como una gran virtud, que es la capacidad de transferirle al ciudadano inspeccionado en el momento los resultados del acta de inspección y los mecanismos de contacto necesarios para hacer todas las aclaraciones o aportes que entienda necesario. Entonces, nos parece que es una herramienta que tiene una capacidad de desarrollo muy grande al servicio de las tareas que se llevan adelante desde el cuerpo inspectivo municipal. En ese sentido estamos convencidos de lo que significa, y como te decía, hemos demorado un poco en ponerlo en producción, porque cuando entre en producción queremos que entre con todas estas funcionalidades asociadas y con esa capacidad de conectividad con todos nuestros otros sistemas, el de gestión documental, el de resoluciones, el tributario, incluso hasta con el sistema de recursos humanos, porque nos permite una toma de tiempo real de qué funciones se llevan adelante, quién está, quién no está,
y contrastarlo contra los sistemas de seguimiento de personal que existen. Ni que hablar a la hora de definición de las tareas y de la ampliación de esas tareas que se definen, porque de repente tú mandas a inspeccionar 1 o 2 instalaciones de cartelería, pero cuando el personal de campo llega al lugar se encuentra con que hay 10 más y tiene también la capacidad de incluirlo en el momento y ya dejar esas gestiones encaminadas para que se tomen después desde oficina y se les dé el seguimiento para la regularización. Entonces, estas cosas para nosotros son claves. Y lo último, que para el caso de Canelones no es menor, no sé cómo funciona el resto de América Latina, es la posibilidad de que todo lo que son los datos y la generación de datos que se producen a través de la plataforma permanezca en nuestros servidores y no necesariamente en una nube. Allí Canelones también es muy celoso de la información que genera y de las garantías en el manejo de esa información, y es otra herramienta que entendemos clave en esta plataforma, que en otras soluciones que podían apuntar a lo mismo que se nos habían presentado, no estaba dada. Entonces no nos gusta que nuestros datos estén en la nube o que no sepamos dónde están, porque estamos en una economía digital y hoy lo más valioso que tenemos es la información. Entonces nos parece que es otro componente adicional que fortalece la solución que adoptamos. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Yo creo que hay varios términos flotando ahí, como transparencia, ciudadano, seguridad, incorporación de tecnología, la gestión en sí, como hablaba Marcel, desde un inicio, que puede llevar a mucho rato más de poder seguir conversando, yo creo. Podemos pasar ahora a ver si hay alguna pregunta en el chat, que creo que tengo alguno. No sé si alguno de los ponentes o panelistas también quiere agregar algo. Acá tenemos una consulta que dice: ¿qué inquietudes puede presentar el ciudadano respecto a la aplicación de la tecnología por parte del gobierno en su interacción con él? Esto quizás vaya más enfocado a César, ¿no? Respuesta. Sí, de acuerdo, Liliana. Pues yo puedo dar una respuesta inicial, y si de pronto desde las intendencias quieran complementarlo, pues creo que también puede ser una forma para abordar la pregunta. Yo, digamos, si entiendo correctamente, se refiere un poco a esas inquietudes que el ciudadano puede tener ya en el uso de la tecnología. Uno lo que encuentra con frecuencia, y bueno, yo mencioné de hecho algunos retos que tiene el gobierno a la hora de implementar servicios con el uso de tecnología y digitalizar y tecnificar, digamos, darle un mayor contenido tecnológico a esa prestación de servicios. Yo creo que hay varios elementos. El primero es la preocupación del ciudadano de que esto encarezca los servicios del gobierno, que al final se termina convirtiendo en un tema o bien de costos directos o bien de mayor cobro de impuestos, ¿sí? Le va a salir más caro sostener un gobierno que de alguna manera tenga unos costos por la implementación de esa tecnología mayores. Ese es un primer problema que yo pensaría que puede tener el ciudadano, a lo que hay que responder que el beneficio que esa tecnología representa en términos de menor tiempo de respuesta, en términos de mejor información, en términos de mayor agilidad en los procesos, pues digamos que debería compensar justamente esos costos que entre otras cosas, los costos en este tipo de tecnologías tienen la ventaja de que en general son costos que tienen una mayor composición en el corto plazo, que son costos fijos, y que ya luego en el mediano y largo plazo se pueden ir diluyendo un poco más, o por lo menos se pueden ir adaptando de mejor manera.
Un segundo elemento que a mí se me ocurre que puede identificar el ciudadano es el problema de la información, por lo menos de la preparación o de la capacidad para poder utilizar la tecnología de la mejor manera, ¿sí? Ese reto que tiene muchas veces el ciudadano de no tener la capacitación o no tener la información previa para poder hacer uso de la tecnología. Y ahí ciertamente hay un reto, y sobre todo yo diría que hay un reto grande a nivel de pedagogía, digamos, de formar al ciudadano, pero también diría yo que hay un reto a nivel, perdón, yo muevo aquí un poquito algo que me... Decía que hay un reto importante. También hay un reto en atención a ciertas poblaciones, sobre todo, por ejemplo, a grupos etarios, personas mayores de edad, personas con algún tipo de discapacidad o digamos, de situaciones, pues, que puedan generar alguna dificultad mayor en el uso de tecnología. Yo creo que ahí efectivamente hay un trabajo a realizar importante por parte de los gobiernos para que esos grupos poblacionales puedan acceder de la mejor manera al uso de la tecnología. Pero creo que el reto es aún más amplio y es poder tener ciudadanos que se acostumbren a que los servicios que presta el gobierno son o tienen ese componente tecnológico y que por lo tanto pues se convierta casi que en el día a día del ciudadano en su relación con el gobierno. Perfecto. Pero sí, claro, en el corto plazo son retos importantes que hay que atender. Bien. Bueno, no sé si ponentes, panelistas quieren agregar algo más. Yo no quiero extender mucho porque a veces estos eventos tan largos son cansadores. Sí lo vamos a compartir, eso se está grabando para que lo tengan como material para poder visualizarlo después. Marcel, no sé si quieres agregar algo más. Con respecto a lo que decía César, gracias Liliana por la participación, pero con respecto a lo que decía César, en realidad son los mismos problemas de toda la vida, ¿no? O sea, cualquier interfaz entre una administración o una empresa y un individuo tiene los mismos desafíos. Primero, el de usabilidad, ¿de acuerdo? Mejorar las interfaces de usuario para que la comprensión del uso por parte de los ciudadanos, cualquiera sea su edad y su conocimiento de la tecnología, que la usabilidad sea tan obvia, que la usabilidad sea tan sencilla, que sea tan práctica, como para que cualquier ciudadano tenga la certeza, la convicción de que está interactuando eficientemente con la aplicación. Eso es número uno. O sea que el concepto de usabilidad y de diseño de interfaz es un concepto clave en el diseño de productos de tecnología y por supuesto, una buena usabilidad lleva a mucho éxito, ¿no? El segundo concepto que lo mencionó, creo que Luis, tiene que ver con la seguridad de la información, ¿no? O sea, el ciudadano cuando deja sus datos en los servidores del gobierno se preguntará, ¿y estos datos estarán seguros? ¿Quién hará uso? Entonces, todos los conceptos de privacidad y seguridad son conceptos que están embebidos en este problema y esta naturaleza. Acá hay un poquito de histeria, si se me permite el término, con respecto a este tema, porque la verdad es que cuando los papeles estaban en papeles, la verdad que cuántos había de seguridad era una gran incógnita, porque nadie sabe quién miraba esos papeles. Entonces es como que se le exige a la tecnología cosas que nunca se le exigió a los papeles antes, y por qué le exigís a la tecnología y ahora, y bueno, porque es muy fácil, la trazabilidad que brindan los sistemas informáticos permite saber quién accedió, cuándo y en qué condiciones. Entonces, ahora se le exige más a la tecnología, pero no es cierto que porque antes estuvieras en papeles no tenías los mismos miedos de privacidad o los mismos riesgos de privacidad que tenés ahora con la tecnología, ¿no? Y después está el otro tema, que es el tema que es un tema psicológico,
que tiene que ver con la percepción, ¿no? Cuando yo tenía un interlocutor humano del otro lado del mostrador, yo me estaba dando cuenta que él estaba haciendo algo, que ella estaba haciendo algo, y por lo tanto resolvía el problema. Yo ahora envío un formulario, envío un mail, envío un correo, y como que me quedo allí, y no sé si ahora está funcionando lo otro. Entonces, es como que a veces los sistemas tienen que tener esa empatía y estar diseñados con feedback y con sistemas de proceso, como cuando usted, por ejemplo, compra un par de zapatillas en los Estados Unidos y el sistema le va diciendo, ahora sus zapatillas están en nuestro depósito de tal lado, ahora sus zapatillas están en el avión, ahora sus zapatillas, y con ese sistema de trazabilidad, usted está teniendo un feedback de cómo está avanzando su proceso. Entonces, algunas veces los sistemas tienen que tener ese tipo de interacciones y feedback para brindarles certezas a los ciudadanos de que efectivamente la administración está procesando sus requerimientos. No sé, un conjunto de comentarios, digamos, optimistas sobre la tecnología. Ustedes saben que con respecto a la tecnología, al final uno termina siendo un optimista o un pesimista. Si uno se fija en el lado oscuro de la tecnología, puede encontrar notorias deficiencias. Si ustedes se fijan en el lado positivo, usted termina siendo un tecno-optimista y piensa que la tecnología va a resolver el mundo. Ni una cosa ni la otra, pero la verdad es que todo puede pasar. Pueden pasar cosas positivas si la tecnología se usa adecuadamente, y pueden pasar algunas cosas negativas si la tecnología no se usa de la manera apropiada. Bueno, pero utilizado de la manera apropiada puede ser nuestro mejor aliado y nuestro mejor amigo. Bien. Bueno, no sé, no tengo más preguntas, no sé si quieren agregar, Luis, decime. Sí, si me permitís, yo creo que hay otro componente que se puede desprender de la pregunta, que es una inquietud que todos tenemos en general como usuarios de la tecnología, que es ¿qué datos tiene el gobierno sobre mí? ¿Qué información tiene el gobierno sobre mí? ¿Cómo la usa? Me parece que esa es una cuestión que está permeando cada vez más este tipo de vínculos con el uso de la tecnología, que es cierto, permite recopilar y unificar mucha más información que la que se podía con papel. Que yo, en el caso de Canelones, puntualmente, nosotros tenemos una unidad dentro de la estructura, que es la unidad de transparencia de datos personales, que al amparo de la legislación nacional, cada ciudadano puede solicitarle a la administración que le informe todos y cada uno de los datos que tiene sobre él en su poder y qué uso se le da. A mí me parece que tiene que quedar también claro en este tipo de intercambios la necesidad de protección de esa privacidad, que es una responsabilidad de la administración, en el uso de los datos y en la confidencialidad de lo que allí se releva. Que en el caso de Uruguay tiene un marco legislativo nacional y que todos venimos tratando de implementarlo. Me parece que esto es para despejar un poco esos miedos que a veces están sobrevolando y que tienen mucho de maximización de esa especie de paranoia que a muchos les genera la tecnología, cuando en realidad al hacer una cuenta en las redes sociales estamos entregando mucha más información personal. Exactamente. Mañana mirás a ver que tenés que comprar una heladera y te empiezan a caer publicidad de heladeras distintas, o sea, que en todos lados estamos. Y en nuestras tareas de inspección, a veces el traqueo de redes sociales nos da mucha más información que la que nos puede dar el trabajo de campo de recorrida de un departamento que tiene 104 centros poblados, ¿no? Entonces, digo, esas cosas, pero pasan y yo creo que hay que despejarlas. Y por allí habían puesto una pregunta en torno a las resistencias que podía generarse en el personal al uso de la tecnología. Canelones tiene, como les decía, hace 14 años un sistema de gestión documental que tuvimos el acierto en aquel momento de trabajarlo y desarrollarlo en conjunto con los funcionarios. No es una empresa que viene e implanta una solución y hace que todo el proceso administrativo se ajuste a esa solución tecnológica. Lo que nosotros hemos desarrollado son actividades de coparticipación, de codiseño en los procesos de tecnología que hacen que el personal las abrace, las defienda y las utilice al máximo de su potencial, porque como están involucrados desde el momento cero en el diseño, ya sea del modelo de formulario o del proceso de trabajo de los sistemas, conocen el potencial que tienen y están ávidos de poder desarrollar esas
esas tareas. Me parece que fue una solución que se encontró en su momento, que la mantuvimos y la profundizamos, y que nos permite estas cosas, ¿no? Que un inspectivo de campo que no es parte del personal directivo, pero esté directamente involucrado en cómo se modela un formulario o cómo se establece el recorrido de ese proceso de inspección hasta que llega a decisión. Eso baja mucho la resistencia, motiva mucho al personal para adoptar, e incluso para formarse, para capacitarse y para tratar de aportar más en este marco de soluciones. Eso nomás. Perfecto. Bueno, yo no quiero ocuparles más tiempo. No sé si hay alguna consulta más, alguna pregunta, alguna aclaración. De mi parte, y personal, y de GoToWork, les reitero nuevamente mi agradecimiento y el agradecimiento de la empresa por participar, de Patricia, Marcel, Sergio, perdón, César, Luis y Luis, y bueno, y a los participantes quedar a las órdenes, en cuanto a ampliación de información, vamos a estar compartiendo este video para que lo puedan rever tranquilos y siempre estamos a las órdenes. Perfecto, Liliana, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos gracias. igualmente. Pasen bien. Muchas gracias. Vale. Anden bien. Chao. Chao. Gracias.